Efectivamente, Grabando. después de lo que hemos dicho en momentos anteriores, no cabe duda de que tenemos que pensar que la crisis económica, con esas características que hemos señalado, de problemas de filosofía o enfoque de la conducta, en segundo lugar, con problemas de desequilibrios reales en el sistema, y en tercer lugar, con consecuencias verdaderamente importantes para todos los ciudadanos, de la organización correcta o incorrecta de ese sistema, no cabe duda de que tenemos que plantearnos la necesidad de su reorganización. Y en ese sentido, la reorganización del sistema la tenemos que afrontar teniendo en cuenta no solamente los últimos desequilibrios que he señalado, desequilibrio bancario, desequilibrio del sector exterior, desequilibrio del sector público, y los otros que habíamos visto sobre los precios, la contratación, la distribución de la renta, y los primeros filosóficos sobre el lucro, el interés, etc. No solamente esos desequilibrios, sino que tenemos que ser capaces de que la organización del sistema produzca nuevos ajustes que den lugar a una superposición de medidas a largo plazo con otras necesariamente que se han de llevar a cabo a corto plazo de una forma armónica para que produzcan el resultado que nosotros queremos. En ese sentido, como primera medida y muy importante, porque en realidad le vamos a dedicar, en teoría, no sé si lo haremos porque quizá no haya tiempo, pero un capítulo entero, que es el último tema del programa, es necesario modificar el estatuto jurídico económico de la empresa y especialmente de la empresa bancaria. Especialmente de la empresa bancaria, porque la empresa bancaria tiene especiales responsabilidades, como hemos visto en esta crisis, y las va a seguir teniendo en el ámbito de la globalidad del sistema. De manera que las empresas, las grandes empresas más importantes del sistema capitalista, en este sentido, han pasado a ser las empresas financieras, los bancos, porque por su propia naturaleza tienden a la globalidad y a un crecimiento cada vez mayor, con absorciones de otras instituciones menores, etcétera, porque el principio de rentabilidad de los bancos está basado en un principio de economías de escala. Quiere decir que cuanto más grande es el banco, más posibilidades tiene de ser rentable. En el fondo es más monopolio, y al ser más monopolio, más dimensión o volumen del sistema controla, y en la medida en que controla, sus posibilidades de rentabilidad son mayores. También son mayores las posibilidades de solvencia si el banco está bien administrado. Al ser mayor, el riesgo de quiebra es menor. Y en tercer lugar, también es más fácil la liquidez. El banco grande tiene unas facilidades de liquidez porque los volúmenes de negocio que se mueven diariamente en proporción al volumen total del banco son menores. Por lo tanto, los tres criterios que definen la necesaria perfectibilidad del funcionamiento de una entidad bancaria, que son su rentabilidad, su solvencia y su liquidez, están mejor organizados, funcionan mejor, bajo el principio de las economías de escala, es decir, cuando la entidad bancaria tiene un tamaño grande. Y en ese sentido, el hecho de que los bancos tiendan por sí mismos a ser entidades bancarias, entidades financieras o económicas, estructuras de producción de servicios capitalistas cada vez mayores, nos debe llevar a pensar que es necesario, con mayor intensidad, modificar el estatuto jurídico económico de la empresa capitalista y particularmente el de los bancos, las empresas bancarias. Los bancos, como las demás entidades,
industriales de todo tipo, las demás empresas del sistema capitalista en todos los países prácticamente, que conocemos como países desarrollados, son sociedades anónimas de capital. Por lo tanto, ustedes tienen que saber muy bien, aunque no han estudiado todavía derecho mercantil, pero sí han estudiado algo de derecho civil, tampoco, pues deberían, siguiente cuatrimestre, está mal organizado, cuatrimestre docente. Bueno, en realidad lo que pasa es que aquí yo les avanzo prácticamente muchos temas de muchas áreas, entonces ustedes con eso, bueno, pues tienen por lo menos una pincelada, un punto, para saber por dónde van a ir los tiros en la materia, cuando esa materia se desarrolla de una forma más exhaustiva. Bien, en ese sentido, como digo, la empresa bancaria, igual que las demás sociedades o empresas, son sociedades mercantiles con una forma jurídica determinada. Las formas jurídicas de las instituciones mercantiles o empresas son múltiples, hay varias. En el Código Mercantil se estudian distintas formas. Está no solo la sociedad anónima, la sociedad limitada de capital, que consiste en una sociedad que limita la responsabilidad de sus socios al volumen del capital, por lo tanto se constituye un fondo común y la empresa solo responde con ese fondo. Si ese fondo se acaba, porque la empresa va mal, ya los particulares que forman la empresa no responden del resultado. Por eso se llama de responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Limitada a su capital, que es un fondo inicial que se aporta. Eso se llaman responsabilidades en sociedades anónimas, también de capital, cuando esa responsabilidad limitada a un capital está dividida en acciones, que pueden ser nominativas o al portador. La acción es una parte alícuota de ese capital, una parte, una pequeña parte, una porción, cuya suma es el total. Si hay dudas pueden preguntar, pueden ser nominativas o al portador. Si son nominativas quiere decir que la empresa sabe en todo momento quién tiene la acción y tiene que llevar un registro del nombre y no se puede vender ni comprar la acción sin comunicárselo a la empresa. Nominativas. Y cuando son al portador, no. Son al portador, se compran y se venden libremente. Nadie sabe quién las tiene, hasta que no el titular no ejerce sus derechos o deposita sus acciones en una entidad bancaria para que administre sus acciones, cuando esas acciones se cotizan en bolsa. Otras veces no se cotizan en bolsa. Y entonces se pueden transmitir libremente, pues normalmente por notario. En fin, esto ya es entrar en casuística del derecho mercantil, que no es el caso. Yo lo que les estoy diciendo es que es imprescindible pensar que si queremos corregir estos graves desequilibrios, habría que pensar en la posibilidad de modificar el estatuto jurídico económico de la empresa bancaria y también, por consecuencia, de las demás grandes empresas que tengan influencia en el sistema. Ahora alguno preguntará, claro, yo estoy explicando, preguntará ¿y por qué? ¿Y cuál sería la alternativa? Son las dos preguntas, ¿no? ¿Por qué? Estamos explicando el por qué todavía. Y ahora vamos a ver, para saber el por qué, es imprescindible que yo les diga en qué consiste la actual realidad de la empresa bancaria. Y después es imprescindible que yo les dé una alternativa. La empresa bancaria, como saben ustedes, no solamente administra el dinero de sus depositantes, sino que tiene una cualidad especial. ¿Cuál es? ¿Usted misma? La empresa bancaria.
que no solo administra el dinero de sus depositantes, sino que tiene una virtualidad o cualidad especial. ¿Cuál es? ¿Tiene? ¿Puede manejarlo luego? Claro. Esa es la cualidad especial que tiene la empresa bancaria, que no solamente administra el dinero de sus depositantes, por supuesto, sino que lo multiplica, que es mucho más. ¿No se dan cuenta? Eso no es por casualidad. Eso es porque el sistema le permite a la empresa bancaria no garantizar la totalidad de sus operaciones con dinero legal. Por eso puede multiplicarlo, porque lo garantiza una parte importante de sus operaciones. ¿Con qué? Con dinero cuasi bancario o depósitos derivados. Pero no lo han aprendido todavía. El proceso de multiplicación de los activos y pasivos bancarios. El único que me lo ha detectado ha sido Pablo. Entonces yo pregunto, para entender por qué y hacia dónde deberíamos ir en el proceso de cambio o de modificación, en esta primera gran medida que yo propongo, para moderar y controlar las crisis o incluso que no se volvieran a repetir de la misma manera y con la misma intensidad y profundidad en todo caso. Yo pregunto, en una sociedad democrática nosotros podemos dejar a una sociedad anónima de responsabilidad limitada, con ánimo de lucro máximo individual para sus accionistas. Que sea creadora de dinero. Repito la pregunta. En una sociedad democrática nosotros podemos permitir que una entidad bancaria en forma de sociedad anónima, que supone un capital con responsabilidad limitada, que busca el lucro máximo de sus accionistas exclusivamente, sea capaz, por ley, se le permita crear dinero, no dinero legal, pero sí dinero cuasi bancario. ¿Podemos permitirlo, sí o no? Díganme una respuesta. ¿Por qué? Porque lo permitimos de facto, pero eso no es motivo para saber si lo debemos permitir o podemos permitir o no. Podemos, sí, de acuerdo, podemos sí, no debemos. La pregunta más bien sería entonces, ¿debemos permitir eso o no deberíamos permitir? De hecho se permite, lo cual nos está diciendo a voz en grito, ¿qué nos está diciendo? Que eso hay que cambiarlo. Si ustedes todos están de acuerdo en que no debemos y en cambio la realidad nos dice que es así, es decir, podemos, se puede, se hace, entonces ¿están ustedes de acuerdo conmigo en que ya estamos de acuerdo en que hay que cambiarlo? Vale. No parece razonable que el legislador permita en un sistema democrático que el crédito y la creación de dinero cuasi bancario a través del multiplicador de los activos y pasivos bancarios esté en manos no del bien común, sino del lucro particular de los accionistas y en alguna medida, a medida en que los depositantes sean retribuidos, de los depositantes. Si no debería ser así, hay diversas alternativas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería la reforma del estatuto jurídico económico de esa empresa bancaria?
que es lo que yo empezaba a decir. ¿Cuál sería? Pues hay distintas formas. En algunos países, por ejemplo países comunistas, se nacionaliza la banca. Es decir, se vuelve propiedad del Estado, que en teoría dice Hacienda somos todos, el Estado somos todos. Propiedad del Estado. Bueno. Problemas de esa alternativa. Pues que el Estado no es precisamente el mejor gestor. Y el Estado también puede cometer abusos. ¿Cómo? Pues financiando a sus amigos, a los amigos del Estado. Es decir, la corrupción política y económica. Luego, entonces entramos en otro terreno también muy peligroso y muy escabroso. Casi alguno dirá, oiga, para eso mejor seguimos como estamos, porque por lo menos está el moderador de la lucha competitiva, que impide que se hagan grandes corrupciones privadas, porque entonces la empresa pierde dinero, y si pierde dinero, la empresa bancaria, entonces el competidor se la come. Entonces, bueno, ahí tenemos ya un terreno muy importante de discusión. Otro terreno, otra alternativa sería, es decir, el modelo, ¿cómo debería ser? Bueno, pues lo que no debería ser es muy fácil de entender. Una empresa bancaria, sobre todo bancaria, estamos hablando, luego ya veremos si es extrapolable o no a otras empresas, que también tienen forma de sociedad anónima de capital y también buscan el lucro máximo, pero en otros sectores de actividad. Ya veremos. Pero la cuestión es, un modelo de empresa bancaria no puede ser un capital al que el derecho mercantil le confiere personalidad jurídica independiente de la de los socios. O sea, que ese fondo tiene personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque se la concede el derecho, porque es evidente que un fondo de capital inerte, todos tenemos en el bolsillo alguna moneda de capital, ¿no? Con esa moneda de capital, de dinero, no podemos constituir una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque el derecho no nos concede personalidad jurídica a ese dinero que tenemos en el bolsillo. En cambio, a los socios capitalistas de una empresa bancaria que reúnen determinados requisitos de volumen, etcétera, el derecho les concede la personalidad jurídica para ese capital. Es el capital el que pasa a tener personalidad jurídica. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que el capital puede actuar como si fuera una persona. No es una persona humana, pero es una persona jurídica. Y actúa como una persona. ¿A través de qué? Pues a través de sus órganos. Su asamblea, su consejo de administración. Entonces, si el derecho no le concede personalidad jurídica al capital, ya la empresa bancaria, tal como hoy la entendemos, no puede existir. Tiene que existir de otra manera. ¿De qué otra manera? Si descartamos la empresa totalitaria del Estado y descartamos también la empresa sociedad anónima bancaria, ¿qué nos queda? Pues otras formas de sociedad mercantil. ¿Y qué otra forma podría ser de sociedad mercantil? Por ejemplo, una sociedad en la que estuviéramos como accionistas, vamos a poner todos los españoles. ¿Qué les parece? Pero de libre mercado, no del Estado. No administrada por el Estado, aunque estuviéramos todos los españoles, administrada por nosotros, por los españoles, que elegiríamos un consejo de administración y luego un órgano de gestión, otro de vigilancia, etcétera, distintos órganos. ¿Qué les parece esa fórmula? Por ejemplo, piensen ustedes, en la medida en que la China comunista
y el modelo soviético han pasado del Estado totalitario al Estado democrático relativo, más bien el soviético, porque el chino todavía sigue el Estado totalitario comunista, fíjense ustedes si no podrían haber convertido a las empresas bancarias del Estado en esta modalidad democrática que yo digo. Sería muy interesante, muy positivo, ¿no? Se le da una acción a cada ciudadano y luego ya ese ciudadano la puede vender o comprar. Entonces, al final del tiempo, podría ser que otros tuvieran más acciones unos que otros, claro. Pero ya estaríamos en otro proceso. Una fórmula, esa es una hipótesis. Pero eso sería bajo la fórmula de que la empresa bancaria seguía siendo una sociedad de capital. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, no? Sería la misma fórmula, solo que extendida a más número de accionistas. No es la solución definitiva. La solución mejor, en mi opinión, es la mutualidad. ¿Y qué es la mutualidad? Pues la mutualidad es una entidad compuesta por socios mutualistas donde todos tienen iguales derechos y deberes y acceden a la condición de socios por el mero hecho de contratar con el ente previo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes es mutualista de la Mutua Madrileña Automovilista? Bueno, pues usted, para ser mutualista de la Mutua Madrileña Automovilista, tiene que haber hecho una póliza de seguro de un vehículo y entonces al hacer la póliza de seguro ha pasado a ser mutualista y tiene los mismos derechos que otro mutualista que lleva 30 o 40 años, por ejemplo yo. Los mismos derechos y obligaciones. ¿Y entonces qué ocurre? Pues que es un mutualista. El mutualista, el conjunto de los mutualistas forman la asamblea, todos con igual derecho de voto. Y en el momento de la representación o de la decisión eligen a unos representantes. Y esos representantes, claro, usted no habrá ido a ninguna junta, asamblea, yo tampoco, llevo 40 años. Entonces, bueno, eso ya es un problema, porque si te convocan y no vas, tampoco te convocan con facilidad, porque eso ya es la manipulación que se hace del funcionamiento de estas mutualidades, que consiste en no dar publicidad a la convocatoria, sino solamente en el tablón de anuncios. Si usted no va allí a ver el tablón de anuncios, no se entera, aunque siempre suele ser a las mismas fechas, con lo cual es fácil enterarse. Pero ya hay que hacer un esfuerzo para enterarse. No se lo dicen a usted ni por la prensa, ni le envían una carta, ¿sabe? Que podría ser otro camino, obligatorio, por eso la ley lo podría imponer. Y entonces sería más democrático. Entonces, todos tendrían iguales derechos y sería otra fórmula. ¿Qué le ocurre a las mutualidades? Las mutualidades tienen varias ventajas sobre la sociedad anónima. Con esto me estoy adelantando al tema de mañana. Tiene la ventaja de que su objeto de la mutualidad como empresa no es el lucro máximo, sino que es dar servicio al mayor número posible de clientes que serán a su vez, por ser clientes, inmediatamente mutualistas. O sea que el cliente es el que tiene la condición de propietario por ser mutualista, por ser cliente. Cuidado. Entonces es una fórmula distinta, se dan ustedes cuenta. Y entonces la ganancia, porque toda empresa, ya lo he dicho varias veces a lo largo del curso, siempre tiene que tener saldos positivos, es decir, que no puede sobrevivir con pérdidas, porque las pérdidas se van acumulando y la empresa desaparece. Sino que tiene que tener saldos positivos, ganancias. Pero esas ganancias ya no son lucrativas, no buscan el lucro máximo, sino que simplemente buscan la supervivencia, la especialización y además traducen la ganancia en una rebaja del precio. A usted el seguro que contrata con la mutua le cuesta menos, un 30 o un 50% menos que a un señor que está en el mercado en otra compañía.
Y al ser más barato el seguro, entonces se extiende a mayor número de clientes. Y al extenderse a mayor número de clientes, hay mayor número de mutualistas. Y el proceso sigue por su propia naturaleza, es mucho más equitativo que el proceso de la sociedad anónima. Entonces, en cuanto al objeto último, en cuanto a la organización, en cuanto al funcionamiento y en cuanto al mercado y el precio, tiene esas características. Es decir, frente al lucro, en la mutualidad busca el bien común, el servicio, mejor servicio a la sociedad. Frente a un número limitado de accionistas, extiende a todos sus clientes la propiedad de la mutualidad. Frente a la permanencia del vínculo del accionista, que puede vender sus acciones en cualquier momento, el mutualista suele permanecer. No tiene nada que ganar ni que perder, sino simplemente las ganancias redundarán en un mejor precio para él, para el mutualista. Los precios tienden a bajar, con lo cual la empresa mutualista se vuelve la más competitiva en un mercado de libre competencia, porque su precio baja a medida que extiende su servicio. Y los beneficios, aunque tendieran a ser monopolísticos, son en beneficio de la mayor número posible de clientes con la mejor calidad y al mejor precio. Luego redunda al mismo tiempo en beneficio común. La sociedad anónima siempre tiene una desventaja, y es que tiene que retribuir a sus accionistas con dividendos. Aquí, si la ganancia es pequeña, pues el precio no bajará, se estabilizará, pero no tiene que retribuir a nadie. Con lo cual tiene una ventaja competitiva muy importante. Entonces ese es el modelo de mutualidad que yo defiendo. Ese sería el cambio estructural del estatuto jurídico económico de la empresa capitalista que yo les propondría a ustedes como primera medida en este proceso que estamos viendo de reorganización del sistema. Primera medida, por lo tanto, la transformación del modelo de empresa. De esta manera, la empresa ya no sería un simple capital, sino que sería una estructura simbiótica compuesta de la clientela, de la propiedad, del trabajo y del capital. Los trabajadores también pueden ser mutualistas, con lo cual también son propietarios. O sea, todos son propietarios, porque son clientes. Es otra estructura totalmente distinta. Eso sería extrapolable, luego lo veremos, al mundo de las empresas, sobre todo de las grandes empresas. Pero el estatuto no podría ser el mismo. Tiene que ser distinto según la naturaleza de la industria a la que corresponda el trabajo y el servicio que se presta. Segunda medida para corregir el sistema. El sistema de precios. La fijación, el modo de fijación del sistema de precios. El modo de fijación del sistema de precios del mercado competitivo es el libre mercado, la oferta y la demanda. Ya hemos dicho que hay unas estructuras monopolísticas o cuasi monopolísticas que tienden a dominar el mercado. Y que eso se ve en la naturaleza creciente de las grandes empresas, en todos los ámbitos y países. Entonces, el problema es que esas estructuras generan una desviación de las inversiones. Las inversiones son la clave para la creación de empleo. La clave. Si no hay inversiones, no hay creación de empleo. Pero hay una desviación de las inversiones porque la gran empresa dominante del sistema tiende a maximizar su ganancia en beneficio de sus accionistas. Por lo tanto, genera varios problemas. Un problema de precios, que pueden ser fingidamente bajos para desbancar la competencia, como hemos visto varias veces en las prácticas monopolísticas, ¿se acuerdan? Que el monopolista baja la oferta para subir el precio.
cuando domina el mercado. Mientras tanto, baja el precio para desbancar a la competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa estructura, los precios no responden a la verdadera naturaleza transparente, sino al juego de poderes en la oferta y la demanda del sistema. Poderes que cada vez el capital tiende a concentrarse en estructuras de más poder y por consiguiente mayores, con capacidad de influencia mayor sobre los precios y por consiguiente desviando la ganancia en su favor y perjudicando las inversiones generales de otras entidades que o bien desaparecen en la lucha competitiva o quedan absorbidas por la empresa mayor. Por lo tanto, ahí tenemos un problema en la fijación del precio, de los precios de todas las mercancías que se venden en el sistema. Tenemos un problema de inversiones, porque la inversión no responde a la naturaleza correcta y equilibrada de los precios. Y tenemos, en definitiva, un problema de ¿cuál sería el precio correcto? Bueno, pues el precio correcto sería un precio que permitiera la subsistencia de empresas que estén bien administradas, independientemente de su tamaño. Y eso requeriría establecer un sistema estadístico de escandallos de precios, que quiere decir una especie de estructura de precios que fuera representativa del coste de los factores de producción que componen cada bien. Una mesa requiere madera, los tornillos, las patas, no sé qué, tal, la mano de obra, tal. Pues, entonces se sabe lo que vale una mesa. Entonces no puede tener otro precio. Entonces estadísticamente tendríamos que tener esa información. Si no, nos encontramos con paradojas. Uno va a comprar una cosa y de repente dice, Dios mío, ¿pero qué he hecho? Si he comprado al doble de precio de lo que esa misma cosa me la vendían en la esquina de al lado. Bueno, pues esto no tendría por qué ocurrir, es una barbaridad. Eso es caótico, si el sistema funciona así, no es lógico. Por lo tanto, eso se puede mejorar mediante información para llegar, en definitiva, a precios equilibrados en el sentido de precios justos. Siempre que esos precios justos también sean eficientes. Por lo tanto, respondan a una naturaleza lógica de la producción de bienes conforme a esa estructura técnica del escandallo. De lo contrario, nos vamos a los monopolios. Entonces aquí ya es sálvese quien pueda, una lucha titánica para dominar el mercado. En definitiva, el modelo no responde a una naturaleza lógica de justicia social, de justicia distributiva, de justicia conmutativa, de justicia igualitaria básica en lo fundamental, etcétera. Porque la justicia social tiene varios componentes. Tiene una justicia básica igualitaria en la que todos deberíamos ser iguales, derechos humanos y lo que eso significa, todas sus dimensiones, igualitaria. Después hay una justicia conmutativa. Yo doy algo y alguien me tiene que dar lo equivalente. Después hay una justicia equitativa. Uno gana y el otro tiene que ganar en proporción. Después hay una justicia distributiva. Se gana en conjunto y ese conjunto que gana tiene que distribuir la ganancia entre los partícipes. Entonces son varios componentes del concepto justicia en materia económico-social. Y esos componentes los necesitamos armonizar y de ese modo no caeríamos en el error de Adam Smith. ¿Cuál es el error de Adam Smith? Pues Adam Smith es olvidarse de la justicia y decir, el modelo de funcionamiento económico responde a una idea conceptual de primacía o dominio del capital sobre el trabajo. Es decir, ¿quién decide? El capital. ¿Por qué? Porque lo dice la ley de sociedades anónimas, que el capital decide. ¿Quién está supeditado a ese capital? El trabajo, en todas sus formas. Luego hay una primacía conceptual en el modelo del capital sobre el trabajo. Eso es incorrecto.
Por lo tanto, tenemos que empezar a poner bien las cosas. A lo sumo, igualdad, pero primacía absoluta, además primacía, es primacía absoluta del uno sobre el otro. Es un problema. En segundo lugar, hay primacía del principio del lucro máximo sobre el principio en la conducta de las empresas, vamos a poner, en este caso, en todos los entes que operan en el mercado, principio del lucro máximo individualista, exclusivo y excluyente, sobre el principio del bien común. Hay una primacía, porque el sistema está organizado así. Y en tercer lugar, eso significa hacer caso omiso de la cualidad creativa de riqueza que tiene el trabajo por sí mismo y relegarlo cuando es verdaderamente creador de riqueza en todas sus formas. Hay una primacía también del principio de la escasez sobre el principio del progreso. ¿Qué es lo esencial? ¿Repartir la pobreza entre todos, la escasez? ¿O repartir la abundancia? Es decir, progresar y luego repartir la ganancia. Mucho mejor, ¿no? Luego, ¿cuál es antes? ¿La escasez o el progreso? ¿O qué es más importante? ¿Qué tiene que tener primacía? El progreso sobre la escasez, no la escasez sobre el progreso. Pero el sistema justamente hace lo contrario. Como el capital es escaso, se dice el capital tiene primacía, pero el capital es escaso. ¿Quién manda? El capital. Todo redunda en la misma dirección. Y por último, primacía, dice Adam Smith, de la competitividad sobre la cooperación. También ilógico. Si no hay cooperación, ¿qué clase de competitividad podría haber? Si de hecho no pueden existir estructuras grandes si no hay cooperación interna. Lo que pasa es que si la cooperación está fundada en el miedo, es una cooperación mucho menos eficiente que si está fundada en la justicia interna y en el bien común. Y al mismo tiempo de que es menos eficiente, es menos equitativa. Luego hay muchos desequilibrios que hay que corregir. Pero claro, eso significa educación. Educación básicamente es lo más importante y significa una igualdad de oportunidades en el proceso educativo para que haya, digamos, un respeto a los derechos fundamentales y pueda funcionar un sistema de competencia y concurrencia, de concurrencia mejor que competencia, de concurrencia, en el que, digamos, esa concurrencia pueda ser libre y legítima. Esto no lo he dicho yo solo. En la Iglesia Católica yo lo he señalado en alguna ocasión. El anterior Papa Ratzinger, cuando no era Papa, dijo lo siguiente: la transformación del orden social requiere una verdadera civilización del trabajo, dando prioridad al trabajo sobre el capital, rechazando la concepción del salario como una simple mercancía, teniendo en cuenta que el derecho de propiedad privada no es concebible sin unos deberes con respecto al bien común. Es bastante importante estas afirmaciones, pero no se cumple. La ciencia económica convencional, fundada en el criterio de Adam Smith, no ha sido capaz de resolver los problemas y además no permite la plena ocupación del trabajo. En definitiva, conduce a abusos de poder de unos sobre otros y a pésima distribución de la renta. Entonces hace falta una tercera medida, que es cambiar el sistema de Adam Smith, evidentemente. No ya solo el sistema de precios, no ya solo el sistema de contratación, no ya solo el sistema del estatuto jurídico de la empresa,
bancaria, capitalista en general, sino también el propio sistema en su totalidad. Pero el sistema en su totalidad es muy difícil de cambiar, evidentemente, es un proceso histórico, no puede cambiar de la noche a la mañana, tendrá que hacerse de una forma paulatina y sobre todo saber a dónde nos dirigimos para cambiarlo, ¿no? Hay que saber y dar los pasos necesarios. Entonces, en ese proceso histórico, el cambio fundamental es el sentido de la libertad. El sentido de la libertad. Porque es evidente que nosotros somos, supongo, yo lo soy, partidarios de la libertad. Entonces, si queremos libertad, el sentido del cambio tiene que estar involucrado en la libertad. Pero es que la libertad tiene dos grandes enfoques, solo dos, muy sencillo, dos. La libertad solo puede concebirse de dos maneras distintas. Una es el enfoque actual de la libertad, el del sistema capitalista, que también arrastra en gran medida el sistema político, tanto global como nacional, etc. ¿Cuál es ese enfoque actual de la libertad, del sistema en el que vivimos? Pues yo le he llamado un sistema de libertad aético. Aético quiere decir fuera y al margen de la ética. No interesa lo que está bien, lo que está mal, lo que es mejor, lo que es peor, lo que es más justo, lo que es más injusto, lo que es más correcto, lo que es más incorrecto. Todo eso da igual, porque el sistema funciona al margen de todo eso. Es decir, es un sistema aético, fuera y al margen de la ética. La ética, lo que nosotros en nuestra conciencia pensamos que está bien, que está mal, que es mejor, que es peor, que debemos hacerlo, que no debemos hacerlo, etcétera, eso no le interesa al sistema capitalista. Es tremendo. Porque es que se nos obliga, en la medida en que el sistema se nos impone, históricamente, se nos obliga a que nuestra conducta se amolde a un sistema que es contrario a nuestra naturaleza pensante y racional, que es eminentemente ética, porque nosotros en todo momento estamos pensando si está bien o está mal, si es mejor o si es peor cada cosa que hacemos. O por lo menos deberíamos. Y se nos impone un modelo de conducta totalmente al margen. Entonces, en ese sentido, la libertad al margen de la justicia y de la equidad, que es lo que prescribe este modelo actual, moviéndose solo por el interés propio exclusivista, como móvil de las conductas, bajo un prisma de competitividad y lucha competitiva de poderes desiguales, en un mercado de oferta y demanda, eso conduce a mayores desequilibrios. ¿No? Es que es evidente. En cambio, el otro enfoque es el enfoque ético de la libertad. Ese empieza por una autolimitación. De hecho, todos nosotros probablemente nos autolimitamos en la medida en que seamos éticos. Podríamos abusar de nuestro poder, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Entonces, ese enfoque distinto de la libertad es un enfoque que antepone la equidad en nuestras relaciones al bien propio exclusivo y excluyente. Esa es la primera frase que yo les dije al principio del curso, y casi es la última. Ya podíamos acabar aquí. De manera que la libertad se armoniza con la equidad.
Y también tiene que ver, alguno dirá, ¿y qué tiene que ver la igualdad? Pues la igualdad también tiene que ver en la medida en que somos seres racionales y tenemos unos deberes y derechos fundamentales iguales. Fundamentales. En lo demás, como no somos iguales, ya no podemos tener los mismos deberes y derechos, sino distintos, dependiendo de nuestra circunstancia y de nuestras capacidades. En lo fundamental somos iguales, en lo demás no. Por lo tanto, en lo demás, una vez que hemos establecido la libertad básica igual para todos, tenemos que ser equitativos, porque tenemos que moderar nuestra libertad con la equidad. Es decir, tenemos que hacer a los demás exactamente lo que queremos que los demás nos hicieran a nosotros. Ni más ni menos. La equidad. Es decir, tenemos que hablar de una libertad responsable, de la cooperación, tenemos que hablar de la justa y equitativa distribución de la renta en todos los frentes en que la renta se genera, tenemos que hablar del bien común compatible con el interés propio legítimo como móvil de las conductas. Y entonces estamos en un sistema con enfoque ético. Toda la legislación, empezando por la Constitución o ley fundamental, y pasando por todas las demás leyes, tienen que estar basadas en estos principios. Si no están basadas en estos principios, son leyes injustas y había que desobedecerlas, aunque no de plano. ¿Por qué? Porque la ley no se puede nunca desobedecer de plano, a no ser que sea flagrantemente delictiva la ley. Pero si es dudosa, hay que respetarla y cambiarla. Es decir, hay que usar el método pacífico. El método violento o revolucionario solo sirve esporádicamente, en alguna circunstancia muy especial, cuando uno es objeto de defensa legítima, defensa propia por ataque de otro. Entonces sí, entonces se tiene que defender, pero solamente en casos especiales. Por lo tanto, este enfoque ético no tiene por qué ser menos eficiente que el otro enfoque. Al contrario, en mi opinión es más eficiente. Lo que pasa es que no se sabe. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en práctica. Si no se pone en práctica, no se sabe si es eficiente o no. Yo estoy seguro que es más eficiente. Porque al mismo tiempo que busca la eficiencia, busca también la equidad. Luego eso genera nueva creatividad, nueva eficiencia, nuevo estímulo, cosa que en el otro caso desaparece, porque está basado en el abuso de uno sobre otro. ¿Sí o no? Bien. Bueno, pues entonces esa sería la organización del sistema. En materia económica global, debería conducir al pleno empleo, a la primacía del trabajo sobre el capital, al precio justo, es decir, a todos los problemas que el otro sistema, el actual, no es capaz de solventar. Debería llevar también a una programación masiva de inversiones sin llegar a la obligatoriedad de la planificación central, que es propia del sistema comunista, pero sí a una programación pactada de inversiones. En definitiva, debería llevar también a no conceder el poder que actualmente tiene la banca, en la medida en que lo tiene en las estructuras en las que se basa, evidentemente. Todo eso significa, ¿qué significa todo eso? Profundas reformas legislativas. Cuarta medida. Son leyes lo que hay que cambiar. Para eso están los legisladores, es decir, nuestros representantes políticos en el Parlamento, que tienen la obligación de dictar leyes, leyes justas, y modificar las que sean injustas o menos justas. Pero el sistema no se para ahí en la legislación nacional, vamos a decir, sino hace falta un orden democrático universal, mucho más allá de lo nacional. Pero ahora estamos en un momento histórico muy delicado, porque con el nuevo futuro presidente de Estados Unidos,
partir del día 20, nos podemos encontrar con una reversión histórica, donde vamos hacia el aislamiento y el proteccionismo, no hacia la universalización democrática. Y eso podría ser una involución histórica tremenda, muy negativa. La pagaríamos con creces, en nuestras propias espaldas. Pero, si somos inteligentes, sabremos desbancar a los responsables de esa involución y no dejarles avanzar, sino avanzar en la dirección correcta. Como dije el otro día, lo importante, me preguntaba una alumna que te ponía cara de escéptica, que hoy no ha venido. Pone cara de escéptica es cuando estás hablando y ves que el que te mira no cree lo que dices, sino que pone una cara así como diciendo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues ese escepticismo significa que no ha comprendido cuál es el camino del avance. Solo hay un camino. Uno es de avance y otro, el que no es de avance, es de retroceso. No hay más. En materia histórico-social, estoy refiriendo. También en la vida misma. Pero aquí estamos hablando en materia de organización económica de un sistema de convivencia, de un sistema político-económico. Esto no lo digo yo, esto ya ha habido quien me ha precedido para decirlo. Por supuesto, yo he aprendido mucho de otros autores. Emmanuel Kant, el filósofo, ya dijo aquello de la paz perpetua. Tratado para la paz perpetua, donde escribe que la meta es llegar a una sociedad perfectamente justa y a una constitución y una legislación que administre el derecho en general, en esa constitución. No hay mano invisible, como dice Adam Smith. Hay una mano invisible que conduce. No, mano invisible no hay. Que hay un sistema. Ese sistema tiene unas características. Si el sistema estuviera basado en otros principios y otras características, como yo les he ido exponiendo y desgranando, pues la evolución del modelo sería en otra dirección. Pero como el modelo está basado en unos determinados principios y características organizacionales, avanza en una dirección equivocada. Ahora, que es muy difícil cambiarlo, estamos de acuerdo, porque un proceso histórico no se puede cambiar de la noche a la mañana, sino que se tendrá que cambiar de una forma paulatina, empezando por la educación y el conocimiento, para saber exactamente en qué situación nos encontramos y entonces ver caminos de mejora, de corrección de los problemas. Pero hay que tener una meta, y la meta es lo que yo he tratado de exponerles a ustedes: el modelo ético de la libertad. Basado en la dignidad humana, en un orden constitucional, político, económico y jurídico. Con un desarrollo legislativo subsidiario, que ponga en marcha todas las medidas necesarias y corrija todos los problemas. En caso contrario, pues nos encontramos con que el pleno empleo, el trabajo, el sistema de trabajo, el sistema del salario, pues todo eso no funciona correctamente. No puede haber pleno empleo. No es el objetivo del lucro máximo, pleno empleo. El objetivo de las conductas es otro, luego entonces el resultado es otro. Si estuviéramos en un modelo mutual, podría ser el pleno empleo el modelo, el objetivo. Pero en un modelo capitalista, basado en el lucro máximo, el sistema de trabajo se convierte en un mercado, donde el trabajo es una mercancía, y el salario, el precio que se paga por esa mercancía. Cuanto más ofertantes hay de trabajo, es decir, trabajadores, más bajo es el salario. Oferta y demanda, para una misma cantidad de empleos. ¿Quién ofrece trabajo? El trabajador. ¿Quién demanda trabajo? Las empresas. ¿Quién ofrece puestos de trabajo?
las empresas. ¿Quién demanda puestos de trabajo? El trabajador. Que quede claro. Bien. Que eso no está claro. O sea, usted va a leer muchas veces en el periódico, le van a decir lo contrario, pero usted tiene que tenerlo claro. Es decir, este señor no sabe. Una educación adecuada, una igualdad de oportunidades. Por ahí hay que empezar. Hay que tener un fondo de garantía para cubrir las necesidades más perentorias, ante situaciones, por ejemplo, catastróficas. Oiga, es que no nos vamos a morir los que hemos sufrido una catástrofe. Bueno, pues hay un fondo social que ayuda a esos casos. Hay que crearlo. La empresa, los sistemas de control, las instituciones, la democracia. No se pueden cometer delitos contra la democracia, como la corrupción. Las formas de gobierno político. Estamos todos los días hartos de ver corrupción política. No pasa nada grave. Incluso algunos se van de rositas. Es increíble. Todo eso tiene que cambiar drásticamente. Pero vuelvo a repetir, la clave está en la educación. Y en el conocimiento. Tenemos que saber. Bueno, no se puede. Ya, pero no se puede conseguir a corto plazo. Medio largo plazo sí, porque es que si abandonamos, retrocedemos. Vamos a peor. O sea que es que no hay más remedio. Estoy de acuerdo. No es una cosa, a lo mejor yo no la voy a ver. Pero usted a lo mejor puede ver algo. Esa es la cosa. Todo eso debe estar regulado en el ordenamiento jurídico. ¿Cómo podríamos comenzar? Porque esa es la gran duda. Porque la alternativa hay otra alternativa al avanzar y el retroceder. ¿Sabe cuál es? No, empezar de cero es imposible. El escepticismo. Es decir, yo no creo nada de eso. Qué tonterías. Pero es que el escepticismo es muy malo, porque es darle la razón al grupo de poder que más fuerza tenga. Como tú exceptúas, es decir, actúas al margen, pues no cuentas. El escepticismo es pésimo. Hay que tomar postura. Sobre el escepticismo podríamos hablar mucho más. De hecho, si tienen ustedes ganas de leer, hay varias posturas escépticas que están tratadas en el capítulo siguiente, Filosofía ética para la integración mundial, en las páginas... Bueno, hay un punto exacto que trata sobre el escepticismo. Aquí está. El escepticismo, 6.3, apartado 6.3. Hay escepticismo respecto a la verdad, escepticismo respecto a la dominación de otros, escepticismo respecto al pragmatismo del poder, escepticismo respecto a la justicia social, no se cree en la justicia social, escepticismo respecto a la felicidad, el eudemonismo, que es la felicidad, en términos más filosóficos, el hedonismo, que es la búsqueda de la felicidad en el placer, etcétera. Todas esas corrientes múltiples del escepticismo son corrientes aéticas, no son éticas. No hay más remedio que ir en la dirección correcta. Entonces, ¿qué podríamos hacer para empezar? Bueno, pues modificar todas las constituciones democráticas del mundo a la vez. ¿Qué les parece? ¿Es posible o imposible? Es posible. Es difícil, pero es posible. Ya eso sería un gran paso, porque al tener una ley fundamental equivalente, democrática, si no todas, pues todas las que se puedan, muchas, que luego ya los marginados se irían apuntando, porque dirían, yo me estoy quedando fuera, o sea que se puede. Claro, muchas. Por ejemplo, Europa, un conjunto de países, podría dar ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Creando un órgano ad hoc que lo haga.
un órgano especial. Ahora, ese órgano no puede ser un órgano cualquiera, tendría que ser un órgano elegido democráticamente por sufragio universal con mucho poder y que previamente los ciudadanos supieran que votan, a dónde se dirige. Tendría que confesarse, someterse a una revisión profunda, intelectual, de todo tipo, cada uno de esos miembros de ese órgano especial. Y entonces, bueno, ese órgano tendría muchas facultades, mucho poder. Y tendría que ponerse de acuerdo con los homólogos órganos de otros países para llegar a una cierta confluencia. Ese órgano ad hoc, incluso yo le he puesto nombre, lo tienen ustedes en el punto 5.6 de este epígrafe del libro, sería órgano para la constitución democrática y la universalización de la participación democrática y la integración mundial. Consejo para la universalización de la participación democrática y la integración mundial. CUPIM. CUDIN. Congreso para la universalización de la participación democrática y la integración mundial. Además, en el capítulo de conclusión del libro, el siguiente capítulo del libro, está el capítulo 11, filosofía, que no se lo voy a explicar porque no nos va a dar tiempo. Estoy extendiéndome más aquí para no explicarles este capítulo. Incluso estoy diciéndoles cosas que no están aquí, están en este capítulo. Pero después del capítulo 11 hay un tema, se llama resumen y conclusiones. Eso es un programa político que yo les invito a ustedes a que lo pongan en práctica. Un programa político, económico, que está basado en el universalismo ético, en la equidad, la razón y la libertad, etc. La sociedad humana y el Estado democrático, el sistema cultural y su desarrollo jurídico, el progreso social y la conflictividad humana, la sociedad ética abierta y democrática, y acaba en un orden económico universal y un mercado global. Y por último, un preámbulo para la reforma constitucional, que es justo lo que estamos diciendo aquí. O sea que de alguna manera o medida, todo lo que sigue en el libro es el desarrollo de las 4 o 5 medidas que le estoy proponiendo aquí. Bueno, ¿y cómo se podría hacer viable ese órgano ad hoc en todos los países? Pues para la coordinación, que sería otro problema grave, sería necesario crear otro órgano igual en el seno de Naciones Unidas. Y ese sería el responsable de la coordinación general. Reunir, convocar, etcétera, y llegar a pactos conjuntos. Eso es viable, porque se hacen otras muchas cosas, pero no se trabaja en la mejor dirección correcta, que sería empezar por donde hay que empezar, por la Constitución. Riesgo o peligro. Cuidado, si ese órgano con tanto poder se vuelve corrupto, estamos perdidos. Esto ya sería la hecatombe. Vamos, la desaparición de la humanidad. Entonces, para evitar eso, habría que ser muy escrupuloso con esas personas elegidas. Y eso tendría que estar caracterizado por su no pertenencia a ningún partido político, porque no se puede ser partidario de un partido político y estar en un órgano de esa naturaleza, que solo busca el bien común, solo, no busca nada más. O no puede estar en un partido que lo busca de esta manera, de la otra, no, lo busca de la mejor manera para todos. Entonces no puede pertenecer a un partido, que por su propia naturaleza es partidario.
cosas que habría que hacer. Eso es otro libro que tengo escrito. Si quiere usted informarse, puede leer el libro que se titula mío, Economía y ya no me acuerdo del título. A ver. Y antropología ética. No, hay que buscar una convergencia de las religiones en todo aquello que sea conforme con la dignidad humana. Esa es la fórmula. Ahora puede ser que haya una religión que no sea conforme en nada. Entonces al final pues habría 2 bloques o 3. ¿Cómo acabaría eso? Tampoco lo sé. Puede que acabara mal también. Pues sí, el tema es crucial, ¿eh? O sea, ha dado usted en el clavo. Claro, esto nos lleva ya de la economía, nos lleva a lo jurídico, de lo jurídico nos lleva a lo político, de lo político nos lleva a la globalidad social de la convivencia, y eso nos lleva a la religión y a la cultura. Entonces hay que hacer una convergencia cultural universal. Eso está tratado en ese libro, Antropología ética. Es decir, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, el hombre y la realidad. Esas son las preguntas de Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Todo aquello que quieras que te hagan los otros, házelo tú a ellos. Principio de la máxima fundamental del cristianismo evangélica. Bueno, entonces mañana les seguiré explicando qué es una empresa, con un poco más de profundidad. ¿Qué es una empresa? Que está en este libro, otro libro mío, que tengo muchos libros. No es que me sirva de mucho, pero bueno, los voy a publicar todos en internet, con lo cual los tendrán todos ustedes gratis, todos los libros. Publicaré en internet. Por lo menos que el que quiera leer, que no diga, no, oiga, es que no he podido. Sí, usted ha podido, no ha querido, es su problema. Yo los voy a publicar gratis, para todos. Entonces este se llama Empresa 21, siglo XXI, hacia la definición de un nuevo modelo empresarial. Es como se titula el libro. No, este es el tema, lo importante es lo que he dado hasta aquí. Mañana si vienen ustedes les explicaré algo de esto, del libro. Si no vienen, pues nos tomaremos vacaciones. Ya tengo preparado el examen, o sea que el examen... pues entonces mañana no damos clase. Nos despedimos hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nos despedimos hoy. Encantado de la vida, haberles conocido. ¿No hay preguntas? Siempre que no me pregunten lo que voy a poner en el examen, que ya he dicho bastante. No hay preguntas. Pues entonces vamos a suspender aquí. Consejo para la universalización de la participación democrática y la integración mundial. CUPDIM. CUDIN. Congreso para la universalización de la participación democrática y la integración mundial. Además, en el capítulo de conclusión del libro, el siguiente capítulo del libro, está el capítulo 11, filosofía, que no se lo voy a explicar porque no nos va a dar tiempo. Estoy extendiéndome más aquí para no explicarles este capítulo. Incluso estoy diciéndoles cosas que no están aquí, están en este capítulo. Pero después del capítulo 11 hay un tema, se llama resumen y conclusiones. Eso es un programa político.
yo les invito a ustedes a que lo pongan en práctica. Un programa político, económico, que está basado en el universalismo ético, en la equidad, la razón y la libertad, etc. La sociedad humana y el Estado democrático, el sistema cultural y su desarrollo jurídico, el progreso social y la conflictividad humana, la sociedad ética abierta y democrática, y acaba en un orden económico universal y un mercado global. Y por último, un preámbulo para la reforma constitucional, que es justo lo que estamos diciendo aquí. O sea que de alguna manera o medida, todo lo que sigue en el libro es el desarrollo de las 4 o 5 medidas que le estoy proponiendo aquí. Bueno, ¿y cómo se podría hacer viable ese órgano ad hoc en todos los países? Pues para la coordinación, que sería otro problema grave, sería necesario crear otro órgano igual en el seno de Naciones Unidas. Y ese sería el responsable de la coordinación general. Reunir, convocar, etcétera, y llegar a pactos conjuntos. Eso es viable, porque se hacen otras muchas cosas, pero no se trabaja en la mejor dirección correcta, que sería empezar por donde hay que empezar, por la Constitución. Riesgo o peligro. Cuidado, si ese órgano con tanto poder se vuelve corrupto, estamos perdidos. Esto ya sería la hecatombe. Vamos, la desaparición de la humanidad. Entonces, para evitar eso, habría que ser muy escrupuloso con esas personas elegidas. Y eso tendría que estar caracterizado por su no pertenencia a ningún partido político, porque no se puede ser partidario de un partido político y estar en un órgano de esa naturaleza, que solo busca el bien común, solo, no busca nada más. O no puede estar en un partido que lo busca de esta manera, de la otra, no, lo busca de la mejor manera para todos. Entonces no puede pertenecer a un partido, que por su propia naturaleza es partidario. Pues es que habría que hacer, eso es otro libro que tengo escrito, si quiere usted informarse, puede leer el libro que se titula mío, Economía y ya no me acuerdo del título. A ver. Y antropología ética. No, hay que buscar una convergencia de las religiones en todo aquello que sea conforme con la dignidad humana. Esa es la fórmula. Ahora puede ser que haya una religión que no sea conforme en nada. Entonces al final pues habría 2 bloques o 3. ¿Cómo acabaría eso? Tampoco lo sé. Puede que acabara mal también. Pues sí, el tema es crucial, ¿eh? O sea, ha dado usted en el clavo. Claro, esto nos lleva ya de la economía, nos lleva a lo jurídico, de lo jurídico nos lleva a lo político, de lo político nos lleva a la globalidad social de la convivencia, y eso nos lleva a la religión y a la cultura. Entonces hay que hacer una convergencia cultural universal. Eso está tratado en ese libro, Antropología ética. Es decir, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy, el hombre y la realidad. Esas son las preguntas de Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Todo aquello que quieras que te hagan los otros, házelo tú a ellos. Principio de la máxima fundamental del cristianismo.
evangélica. Bueno, entonces mañana les seguiré explicando qué es una empresa, con un poco más de profundidad. ¿Qué es una empresa? Que está en este libro, otro libro mío, que tengo muchos libros. No es que me sirva de mucho, pero bueno, los voy a publicar todos en internet, con lo cual los tendrán todos ustedes gratis, todos los libros. Publicaré en internet. Por lo menos que el que quiera leer, que no diga, no, oiga, es que no he podido. Sí, sí, usted ha podido. No ha querido, es su problema. Yo los voy a publicar gratis para todos. Entonces, este se llama Empresa 21, siglo XXI, hacia la definición de un nuevo modelo empresarial. Es como se titula el libro. No, este es el tema, lo importante es lo que he dado hasta aquí. Mañana, si vienen ustedes, les explicaré algo de esto, del libro. Si no vienen, pues nos tomaremos vacaciones. Ya tengo preparado el examen, o sea que el examen... pues entonces mañana no damos clase. Nos despedimos hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nos despedimos hoy. Encantado de la vida, haberles conocido. ¿No hay preguntas? Siempre que no me pregunten lo que voy a poner en el examen, que ya he dicho bastante. No hay preguntas. Pues entonces vamos a suspender aquí. Lo importante es lo que he dado hasta aquí. Mañana, si vienen ustedes, les explicaré algo de esto, del libro. Si no vienen, pues nos tomaremos vacaciones. Ya tengo preparado el examen, o sea que el examen... pues entonces mañana no damos clase. Nos despedimos hoy. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nos despedimos hoy. Encantado de la vida, haberles conocido. ¿No hay preguntas? Siempre que no me pregunten lo que voy a poner en el examen, que ya he dicho bastante. No hay preguntas. Pues entonces vamos a suspender aquí